Hola hermanos y hermanas. Bueno, nos encontramos una semana más conversando del Evangelio y esta semana en nuestro Ven Sígueme teníamos que estudiar Alma del 23 al 29, esos capítulos. Y bueno, son capítulos bastante conocidos por todos y además que ejemplifican cosas de nuestra vida diaria y son hombres que vivieron las mismas cosas que vivimos nosotros en este tiempo. Entonces vamos a comenzar leyendo Alma 23 del 6 al 7, 6 y 7 y dice lo siguiente. Y tan cierto como vive el Señor, que cuantos creyeron, o sea, cuantos llegaron al conocimiento de la verdad por la predicación de Amón y sus hermanos, según el espíritu de revelación y de profecía, y el poder de Dios que obraba milagros en ellos, sí, os digo que así como vive el Señor, cuantos lamanitas creyeron en su predicación y fueron convertidos al Señor, nunca más se desviaron, porque se convirtieron en un pueblo justo, abandonaron las armas de su rebelión, de modo que no pugnaron más en contra de Dios, ni tampoco en contra de ninguno de sus hermanos. Esta frase, nunca más se desviaron, es tremendamente potente en cuanto ustedes saben de lo que hemos estado estudiando todas las semanas anteriores y tiene que ver con la conversión de los lamanitas. Bueno, aquí Amón, ¿cierto?, y sus hermanos hicieron un tremendo trabajo en cuanto a predicar el Evangelio y nunca bajaron los brazos. Y cuando ellos lograron a convertir a estos lamanitas, dice que nunca más se desviaron. Bueno, ¿cómo se llama esto? Esto cuando nosotros conocemos el Evangelio y seguimos, ¿cierto?, el camino derechito y vamos cumpliendo paso a paso. Esto se llama conversión. Bueno, ¿qué es conversión? Conversión es seguir a Cristo, dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Es un cambio fundamental y permanente en nuestra vida. Es un cambio en nuestras creencias, en nuestro corazón, ¿ya? Nos convertimos en discípulos de Cristo, aceptamos su voluntad y como hizo este pueblo, que vamos a ir viendo en el análisis, en el transcurso de lo que estamos conversando, ¿ya? Ellos hicieron cambios potentes en su vida y vamos a ver Alma 23, 17 y 18 y dice lo siguiente. Y sucedió que se pusieron el nombre de antinefileitas y fueron llamados por ese nombre y dejaron de ser llamados lamanitas y empezaron a ser una gente muy industriosa, sí, y se volvieron amistosos con los nefitas, por lo tanto establecieron relaciones con ellos y la maldición de Dios no los siguió más. O sea, fue un cambio tremendamente potente, dice, en sus vidas. Hicieron cambios. Bueno, es lo mismo si nosotros analizamos nuestras propias vidas. Cuando conocimos el Evangelio, teníamos muchas prácticas y cosas que hacíamos que eran muchas veces, como igual que en la Escritura, por tradiciones de nuestros padres o lo que nos habían enseñado. Y por eso hacemos cambios en nuestra vida. Se nos enseña una de las cosas importantes que aprendemos de la palabra de sabiduría. Aprendemos, ¿cierto?, de la fe, del arrepentimiento, nos bautizamos y dejamos nuestra vida pasada atrás, comenzamos de nuevo. O sea, igual que ellos, dejamos las tradiciones falsas de nuestros padres muchas veces, como es lo que nos hemos criado. O sea, podemos decir que nuestra conversión, ¿cierto?, a Jesucristo y a su Evangelio cambia nuestra vida. Así es. Bueno, también ellos, cuando hacen este tremendo cambio, hay un arrepentimiento de por medio, ¿cierto? Que es lo mismo que pasó con nuestras vidas. Y en Alma 24:14 vamos a leer lo siguiente y dice: y el gran Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a conocer estas cosas para que no perezcamos. Sí,
nos ha dado a conocer estas cosas anticipadamente porque Él ama nuestras almas así como ama a nuestros hijos. Por consiguiente, en su misericordia nos visita por medio de sus ángeles para que el plan de salvación nos sea dado a conocer tanto a nosotros como a las generaciones futuras. El Señor nos ama tanto que Él, ¿cierto? Dice aquí, dice, Él tiene misericordia con nosotros, ¿ya? Misericordia con nosotros. Por lo tanto, Él nos da a conocer el plan de salvación y por el cual también nosotros, por medio de su Hijo Jesucristo, podemos arrepentirnos y volver a empezar de nuevo. ¿Qué hizo el pueblo? Hizo algo simbólico, muy simbólico. Y cuando el rey está reconociendo todo la transformación, el cambio que han tenido ellos, además les dice, en el 15 dice, también vuelve a decir lo mismo, oh, cuán misericordioso es nuestro Dios, y ya que nos ha costado tanto lograr que nos sean quitadas nuestras manchas y que nuestras espadas se vuelvan lustrosas, ¿qué es lo que decían ellos? Y él les dice, y ahora bien, hermanos míos, si nuestros hermanos intentan destruirnos, he aquí, hablando de los otros lamanitas, amalequitas que habían, que todavía quedaban y que no se habían convertido, he aquí, esconderemos nuestras espadas, sí, las enterraremos en lo profundo de la tierra, para que se conserven lustrosas como testimonio en el último día de que nunca las hemos usado, y si nuestros hermanos nos destruyen, he aquí, iremos a nuestro Dios y seremos salvos. Y aconteció que cuando el rey hubo dado fin a estas palabras, estando reunido todo el pueblo, tomaron ellos sus espadas y todas las armas que se usaban para derramar sangre humana y las enterraron profundamente en la tierra. ¿Se fijan? Enterraron las armas para no usarlas nunca más. Ya es un convenio que hicieron con Dios de no usarlas nunca más, simbólicamente en el sentido de que ellos nunca más iban a asesinar, nunca más iban a cometer, ¿cierto?, aquellos pecados tremendos. Acuérdense que estuvimos viendo que el pueblo de la Manita era un pueblo tremendamente feroz, ¿ya? Y pecaminoso. Por lo tanto, ellos hacen este convenio con el Señor y dice, e hicieron esto porque a su modo de ver era un testimonio a Dios y también a los hombres de que nunca más volverían a usar armas para derramar sangre humana, y esto hicieron prometiendo y haciendo convenio con Dios de que antes de que derramar sangre sus hermanos, ellos darían sus propias vidas, y antes que privar a un hermano, ellos le darían, y antes que pasar sus días en la ociosidad, trabajarían asiduamente con sus manos. ¿Se dan cuenta? Un convenio con Dios de que nunca más, ¿cierto?, cometerían esa tremenda horrorosidad que hacían de matar y matar, porque eso era, ellos lo único que querían era matar a los nefitas, pero su conversión fue tan grande que decidieron cambiar su vida y hacen este convenio. Entonces, ¿qué podemos decir? Que mediante la expiación de Jesucristo podemos ser perdonados cuando nos arrepentimos. Ellos fueron perdonados y tremendamente perdonados después de las horrorosidades que habían cometido. Bueno, Amón, los hijos de Mosía y Alma, sentían mucho gozo, ¿ya?, y se regocijaban en el Señor por lo que había sucedido con los lamanitas. Estaban felices. Es como nosotros, cuando alguien de nuestra familia se quiere bautizar, conoce el Evangelio, o alguien cercano, ¿cierto? Hemos tenido esa posibilidad y nos sentimos gozosos y felices. Bueno, en Alma 26, 12, dice lo siguiente. Sí, yo sé que nada soy en cuanto a mi fuerza, soy débil, por tanto no me jactaré de mí mismo, sino que me gloriaré en mi Dios, porque con su fuerza puedo hacer todas las cosas. Sí, he aquí que hemos obrado muchos grandes milagros en esta tierra, por los cuales alabaremos su nombre para siempre jamás. De esa manera estaban contentos, pero no perdiendo el foco, siempre agradeciendo a Dios de lo que estaba pasando, ¿ya? En el 16, lo mismo. Por lo tanto, gloriémonos, sí, nos gloriaremos en el Señor, sí, nos regocijaremos porque es completo nuestro gozo, sí, alabaremos a nuestro Dios para siempre. He aquí, ¿quién puede gloriarse demasiado en el Señor? Sí, ¿y quién podrá decir demasiado de su gran poder y de su misericordia y de su longanimidad para con los hijos de los hombres? He aquí, os digo que no puedo expresar ni la más mínima parte de lo que siento. ¿Se dan cuenta? Que
estaban tremendamente ellos gozosos. Bueno, habla muchas veces de la palabra gozo, incluso el otro, uno le dice, ojo con lo que... No, le dice Amón, yo me estoy sintiendo gozoso en el Señor y doy gracias a Él, ¿cierto? Por todo lo que ha pasado, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros, ¿cierto? Podemos utilizar esto que estamos aprendiendo en nuestra propia vida, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos incentivar a otras personas para que compartan el Evangelio, para que se puedan ir a la misión los jóvenes? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, es como tal como hicieron ellos, o sea, ellos trabajaron incansablemente en compartir el Evangelio con las demás personas, no bajaron nunca la guardia, ellos siempre perseveraron, ¿ya? En el versículo 22 dice, sí, al que se arrepiente y ejerce la fe y produce buenas obras y ora continuamente sin cesar, a éste le es permitido conocer los misterios de Dios, sí. A éste le será permitido revelar cosas que nunca han sido reveladas, sí. Y a éste le será concedido llevar a miles de almas al arrepentimiento, así como a nosotros se nos ha permitido traer a estos nuestros hermanos al arrepentimiento. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Dice la Escritura, al que se arrepiente y ejerce la fe y produce buenas obras y ora continuamente. O sea, son las cosas que tenemos que hacer. Orar por las personas, ¿cierto? Que nosotros creemos que pueden conocer el Evangelio y no nunca, ¿cierto? Dejar de perseverar por esas personas. Y en el 30 dice, y hemos sufrido toda clase de aflicciones y todo esto para que tal vez pudiéramos ser el medio de salvar a alguna alma, y nos imaginamos que nuestro gozo sería completo si quizá pudiéramos ser el medio de salvar a alguno, ¿ya? Entonces, nosotros somos el medio para poder ayudar al Señor en su obra, ¿ya? Y en poder llevar almas al Evangelio, porque el Evangelio brinda gozo, eso es al final, o sea, el Evangelio ayuda a las personas a ser felices. En Alma 29, vamos a leer 29, del 10 dice, al 13 dice, y aquí, cuando veo a muchos de mis hermanos verdaderamente arrepentidos y que vienen al Señor su Dios, mi alma se llena de gozo. Entonces recuerdo lo que el Señor ha hecho por mí, sí, que ha oído mi oración, sí, entonces recuerdo su misericordioso brazo que extendió hacia mí, sí, y me acuerdo también de la cautividad de mis padres, porque ciertamente sé que Él, Señor, los libró de la servidumbre y así estableció su iglesia. Después dice, sí, siempre he recordado el cautiverio de mis padres y ese mismo Dios que los libró de las manos de los egipcios, los libró de la servidumbre. Y ese mismo Dios estableció su iglesia entre ellos. O sea, cuando Alma ayudaba a otras personas a arrepentirse, eso le hacía recordar la bondad de Dios, le hacía recordar la bondad de Dios, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos, ¿cierto? ¿Cómo hemos visto, ¿cierto? Esta bondad de Dios en nuestras vidas, ¿ya? ¿Qué nos hace recordar a nosotros la bondad de Dios? Bueno, muchas cosas, ¿ya? ¿Cierto? Muchas cosas. Por ejemplo, yo podría decir que yo puedo reconocer la bondad de Dios en cuando mi hija, que estuvo enferma de cáncer, mi hija mayor, se recuperó y se sanó. Puedo recordar la bondad de Dios cuando yo, siendo una jovencita, conocí el Evangelio y nuestras vidas cambió. Puedo reconocer la bondad de Dios en que hoy día, el ser miembro de la iglesia, estamos preparados para enfrentar las cosas que están pasando en el mundo y las podemos enfrentar en nuestro hogar, tal como nos enseñó nuestro profeta. Entonces, volviendo al tema, ¿cierto?, de cómo compartimos el Evangelio y cómo podemos ayudar a las demás personas, cómo podemos ser instrumentos en las manos de Dios. En Alma 26:3 dice lo siguiente, dice, he aquí, respondo por vosotros, porque nuestros hermanos, los lamanitas, se hallaban en la oscuridad, sí, aún en el más tenebroso abismo, mas he aquí,
¿Cuántos de ellos han sido guiados a ver la maravillosa luz de Dios? Y esta es la bendición que se ha conferido sobre nosotros, que hemos sido hechos instrumentos en las manos de Dios para realizar esta gran obra. ¿Ya? Amón y sus hermanos reconocen que ellos han sido instrumentos de Dios para que esta obra se lleve a cabo. En Alma 26:5 dice lo siguiente: He aquí, el campo estaba maduro y benditos sois vosotros porque metisteis la hoz y cegasteis con vuestras fuerzas, sí, trabajasteis todo el día, y aquí el número de vuestras gavillas y serán recogidas en los graneros para que no se desperdicie. O sea, el grano será juntado y recogido en estas gavillas, ¿cierto? Y será recogido para que no se desperdicie. Pero hicieron su trabajo. O sea, esas personas, ¿cierto? Amón y sus hermanos hicieron su trabajo. Y en el 26 mismo, del 11 al 12, dice: Pero Amón le dijo: No me jacto de mi propia fuerza, ni en mi propia sabiduría, mas he aquí, mi gozo es completo, sí, mi corazón rebosa de gozo, y me regocijaré en mí yo, sí, yo sé que nada soy, en cuanto a mi fuerza, soy débil, por tanto no me jactaré de mí mismo, sino que me gloriaré en mi Dios, porque con su fuerza puede hacer todas las cosas, sí. He aquí que hemos obrado muchos grandes milagros en esta tierra, por los cuales alabaremos su nombre para siempre jamás. O sea, cuando somos obedientes y hacemos, se dan cuenta que este es un proceso. Ellos se convirtieron, cambiaron sus vidas, hicieron convenios con el Señor, ¿ya? Gracias también a la otra parte que fueron, quienes fueron instrumentos en las manos de Dios, que fue Alma, Amón, ¿cierto? Y todos los hijos de Mosía, y que trabajaron incansablemente para convertir a este pueblo que en algún momento era impensado, porque los mismos nefitas se reían cuando ellos dijeron que iban a ir a predicar, ¿cierto?, a los lamanitas. Bueno, producto de esto también ellos después tuvieron que salir de donde estaban, el pueblo antinefileíta, tuvieron que salir de ahí y volver, ¿cierto?, a donde estaban los nefitas, donde además se les adjudicó un terreno, una tierra para que ellos pudieran, el pueblo, la tierra de Gersón, para que ellos pudieran vivir ahí y puedan estar libres de las manos de los lamanitas que aún no se habían convertido, porque muchos se convirtieron a raíz de que este pueblo enterró sus armas y dejaron que cuando ellos los fueron a atacar, que los mataran, porque les dijeron que no se iban a enfrentar a ellos, que ellos no iban a seguir matando nefitas. Y también gracias a ellos, muchos de los lamanitas se convirtieron y dejaron las armas. Por lo tanto, podemos ver el poder de Dios en la vida de esas personas y en nuestra vida todos los días. Cuando nosotros cambiamos nuestra vida y comenzamos un camino nuevo, y las bendiciones permanentemente están llegando a nuestras vidas. Yo sé que estas cosas son verdaderas, sé que Jesucristo vive, sé que el Evangelio es verdadero, sé que Él pone su mano en mi vida todos los días, especialmente en este tiempo difícil que estamos viviendo, y cuida a nuestras familias. Eso es lo más importante. Y hoy día nuestro trabajo es lo que el profeta ha enseñado, que tiene que ver con lo que hicieron estos hombres, con lo que hizo Amón, Alma, ¿ya? De poder compartir el Evangelio y nunca perder las esperanzas de que algunas personas se pueden convertir y hacer convenios con Dios, igual como lo hicimos nosotros algún día. Y comparto estas cosas con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén.